Hola chicos, con este vídeo aprendemos a derivar funciones exponenciales. Antes de seguir me gustaría recomendaros algunos vídeos de la lista de reproducción Aprende a derivar. Aquí os dejo el enlace. El D0, D1 y D2. Los conceptos adquiridos en los tres vídeos los vamos a necesitar para seguir perfectamente esta clase. Como veis, toda tabla de derivadas tiene muchísimas funciones a derivar. Ya hemos visto la función constante, la función identidad y la función potencial. Ahora nos toca ver la función exponencial. Y como veis, tiene dos columnas, la función simple y la función compuesta. Y además, la función exponencial depende de si tenemos la base en número irracional o si tenemos como base cualquier otro número real. Aprenderemos a derivar con muchos ejemplos. Empezaremos con la función simple y acabaremos con la función compuesta. La derivada de la función simple e elevado a la x es directamente e elevado a la x. Y la derivada, si la base no es e, es cualquier otro número, su derivada es eso mismo por el logaritmo neperiano de la base. Y vamos a ver muchos ejemplos de este tipo de derivada y muchos ejemplos de este tipo de derivada. Y vamos a combinarlos con las propiedades básicas o las reglas de derivación. Empezamos con la propiedad 1. E a la x menos 5 elevado a la x. Tenemos una resta, así que va a ser la derivada de cada uno de ellos individualmente. Su derivada será la derivada de a la x, hemos visto que es directamente e a la x. Y la derivada de 5 elevado a la x es 5 elevado a la x por neperiano de 5. Ahora la propiedad 2. Producto de funciones. La derivada de e a la x por 3 a la x. Tenemos un producto y la derivada de un producto es derivada del primero, e a la x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Y la derivada del segundo es 3 a la x por neperiano de 3. Si os fijáis, podemos extraer factor común. Tenemos en ambos lados de la suma e elevado a la x por 3 elevado a la x. Pues extraemos factor común y nos queda lo siguiente. E elevado a la x por 3 a la x y nos quedaría 1 a la izquierda y a la derecha nos quedaría el neperiano de 3. Seguimos con la propiedad 2. Imaginad este ejemplo. Producto de un polinomio por una función exponencial. Por ejemplo, e elevado a la x. Su derivada, un producto. Derivada del primero, es un polinomio. 2x menos 5. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo, que es directamente e a la x. En ambos casos podemos extraer factor común a e a la x. Así que simplificamos y nos quedará 2x menos 5 a la izquierda y a la derecha nos queda todo el polinomio. X cuadrado menos 5x más 3. Si simplificamos nos quedarían términos en x cuadrado, x cuadrado. 2 menos 5 es menos 3x. Y menos 5 más 3 es menos 2. La derivada de esta función es esta. Incorporemos la propiedad 3. La regla básica 3. 3 elevado a la x menos 4 por 5 elevado a la x partido de 7. Antes de operar, veis que esto es lo mismo que poner 4 séptimos por 5 elevado a la x. Y ahora mismo tenemos el producto de un número por una función, tanto a la izquierda como a la derecha. Así que su derivada será el número por la derivada de e elevado a la x, que es directamente e elevado a la x. Y a la derecha es el número por la derivada de 5 elevado a la x, que es 5 elevado a la x por neperiano de 5.
y lo dejamos así. Por último, vamos a hacer un ejemplo con la propiedad número 4. Supongamos la siguiente función, un cociente. En el numerador vamos a poner un polinomio y en el denominador una función exponencial. La derivada de esta función será derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por derivada del denominador y partido del denominador al cuadrado. Si os fijáis, podemos simplificar e a la x. Podríamos hacerlo directamente tachando 1, 1 y 1 de aquí, o vamos a extraer factor común para quien no lo vea directamente. Quedaría e a la x, en el numerador extraigo factor común y me quedaría en la parte de la izquierda 1. Y a la parte de la derecha me quedaría x menos 5. Como puedo extraer factor común, entonces puedo simplificar. Y por tanto se me va 1 con 1. Aunque, insisto, si lo hubieseis visto aquí, hubieseis simplificado de esta manera. Y aquí no se os olvide que tenía que haber habido un 1. De tal manera que la derivada queda de la siguiente manera. 1 menos x más 5 partido de e a la x. Quedaría 6 menos x partido de e a la x. Vamos a hacer ahora un ejemplo de una derivada de una función potencial cuando la base tiene función exponencial. Supongamos la siguiente función. Tenemos una función potencial cuya base tiene función exponencial. Os recuerdo aquí abajo la derivada de la función potencial. Y calculamos la derivada de esta función. Bajamos el 8. Se quedaba la base como estaba. Y hacíamos 8 menos 1, 7. Y ahora es por la derivada de la base. ¿Quién es la derivada de 3 elevado a la x? Pues 3 elevado a la x. Y la derivada de 4 a la x era 4 elevado a la x por el neperiano de 4. Pasamos a las derivadas exponenciales de la función compuesta. Como veis en la tabla, la derivada de e elevado a una función es e elevado a la función, se deja como está y se multiplica por el exponente, por la derivada del exponente, perdonad. Y si tenemos la derivada de cualquier otro número que no sea e elevado a una función, su derivada es a elevado a f de x por f' de x por la derivada del exponente, al igual que el número e, pero además le tenemos que añadir, como ya hemos visto en la función simple, el neperiano de la base. Vamos a hacer dos ejemplos, uno de cada. ¿Quién es la derivada de e elevado a menos x cuadrado quintos más 7? Como veis, tenemos en la base el número e y en el exponente ya no tenemos x como en la función simple, tenemos otra función compleja, compuesta. ¿Quién es la derivada de esta función? Como veis, tenemos e elevado a una función. Así que su derivada va a ser e elevado a la misma función, se deja como está, y se multiplica por la derivada del exponente. Si tengo f de x, derivo, así que tengo que multiplicar ahora por esta derivada. Y la derivada de menos x cuadrado quintos era, lo podéis ver como menos un quinto de x cuadrado y la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de 7 es 0. Si simplificamos, nos quedaría menos 2 quintos de x por e a la x. Veamos un ejemplo ahora cuya base no sea el número e, sea otro número. F de x sea 8 elevado a una función, la que nos dé la gana. Por ejemplo, x menos 1 partido de x al cuadrado. Como veis, esta es una función racional. La derivada será, se deja como está, 8 elevado a x menos 1 partido de x cuadrado. Se deriva el exponente. Ojo, porque el exponente es un cociente.
Así que será derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por derivada del denominador partido del denominador al cuadrado. Si os fijáis, se puede simplificar una x de aquí con una de aquí y con una del denominador. Y ojo porque nos falta multiplicar por el neperiano de la base, que es 8. Y ahora ya solo nos queda simplificar. Ponemos aquí neperiano de 8 y vamos a simplificar el cociente. Nos quedaría x menos x menos 2x y más 2 partido de x al cubo. Simplificando, dos menos 3x. Vamos a utilizar estas normas de derivación ahora con las 4 propiedades básicas que habíamos aprendido. La primera, suma y resta. Por ejemplo, f de x sea 7 elevado a la 3x menos e elevado a la menos x. Tenemos una resta, así que derivamos individualmente 7 elevado a la 3x y e elevado a la menos 3x. En la primera parte tenemos esta derivada, 7 elevado a una función, así que su derivada será 7 elevado a 3x por la derivada del exponente, que es 3, y por el neperiano de la base. Y a la derecha tenemos esta, e elevado a una función, así que será e elevado a menos x, se queda como está, y se deriva menos x, y la derivada de menos x es menos 1. Aquí no se puede simplificar, 3 neperiano de 7 por 7 elevado a la 3x, y menos es más, e a la menos x. Producto de funciones. Veamos un ejemplo con la propiedad 2. Raíz de x por e elevado a la menos x cuadrado más 5x. Tenemos por un lado una función potencial, en este caso una función irracional. Tenemos por un lado raíz de x y por otro lado e elevado a todo eso. Es la derivada de un producto de funciones. Derivada del primero, 1 partido de 2 veces la raíz de x. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por derivada del segundo. Se deja como está y se multiplica por la derivada del exponente. Podemos simplificarlo o dejarlo así. En este caso, si os fijáis, podemos extraer factor común a e elevado a la función. Lo hacemos. Y nos queda por un lado 1 partido de 2 veces la raíz y por otro lado nos queda el producto de la raíz de x por todo esto. Vamos a hacer un ejemplo con la propiedad 3. F de x sea menos 5 por 3 elevado a la raíz de 8x menos 1. Como veis tenemos un número por una función. Así que su derivada va a ser el número y ahora hay que derivar la función. Tenemos que derivarlo de esta manera. Tenemos un número elevado a una función, así que su derivada va a ser el número elevado a la función. Se deja como está. Por la derivada del exponente. La derivada de la raíz es 1 partido de 2 veces la raíz. Ojo, cuando el índice de la raíz es 2, 1 partido de 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro, que es 8. Y nos faltaría multiplicar por el neperiano de la base. El neperiano de la base es neperiano de 3.
Como mucho lo podemos simplificar, 8 entre 2 es 4, por 5 es 20, menos 20 neperiano de 3, por 3 elevado a la función y partido de el exponente. Lo dejaríamos así. Y el último ejemplo que vamos a hacer es teniendo en cuenta la propiedad 4. F de x será el cociente dado por e a la x más e a la menos x partido de e a la x. Derivada del numerador. Derivada del numerador sería e a la x más e a la menos x por menos 1. Porque la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada del exponente, que sería menos 1. Por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar y por derivada del denominador, que es directamente e a la x, partido de e a la x al cuadrado, denominador al cuadrado. ¿Qué podemos simplificar? Un e a la x de aquí, con otro de aquí y con otro de aquí. Operamos y nos quedaría e a la x menos e a la menos x a la izquierda. Y a la derecha nos quedaría, ojo con este menos, porque cambia de signo a todo, menos e a la x y menos e a la menos x. Y en el denominador e a la x. Si os fijáis, e a la x menos e a la x se me va. Y aquí resta menos e a la menos x menos e a la menos x es menos 2 veces e a la menos x. Partido de e a la x. Una función potencial elevada a un número negativo puede pasar al denominador. Menos 2 partido de e a la x sería este y para bajar este se convertiría en positivo, que al final es un producto y sería menos 2 partido de e a la 2x. Bueno chicos, espero que hayáis comprendido cómo calcular las derivadas de funciones exponenciales y lo pongáis en práctica sin ningún problema. ¡Ánimo!